Buenos días, nos encontramos este día lunes para reavivarnos con la palabra del Señor. Hoy el libro de Números capítulo 5 nos va a hablar de tres cuestiones muy importantes. La primera, desde el versículo 1, dice que el Señor habló a Moisés y le dijo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como mujeres echaréis fuera del campamento. Versículo 4 dice: y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento como el Señor lo ordenó. Hay algunos comentarios que nos dicen que este es un pedido especial de guerra. Un pedido especial para que en ese momento pueda estar el campamento completamente limpio. Es verdad que los leprosos debían ser echados del campamento, pero ya leíamos en capítulos anteriores que la persona que sufría de flujo o que había tocado a un muerto y se había contaminado con él, eran durante un tiempo o hasta la noche o durante 7 días impuros, pero no eran echados del campamento constantemente. El versículo 5 nos habla acerca de la ley de la restitución. El Señor también le dijo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de los pecados con que los hombres prevarican contra el Señor y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre él la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Aquí tenemos dos cosas más acerca de leyes que ya habían sido dadas en el libro de Levíticos. Dice que la persona podía restituir, pero además de eso, aquí dice: confesará el pecado que cometió y compensará a la persona. Es algo muy importante hasta el día de hoy. Cuando uno peca, es necesario confesar a nuestro Dios, que es el único que puede perdonarnos los pecados, y sobre todo a Jesús, que Él los entiende. Dice que si aquel hombre no tuviere pariente al cual se ha resarcido el daño, se dará la indemnización del agraviado al Señor entregándolo al sacerdote. Esto en caso que aquel a quien se le quiere restituir ya haya muerto, y si esta persona había muerto y no tenía un familiar cercano o no tenía a quien se le restituya, era al Señor que se le devolvía. En este caso, quien representaba aquí, el sacerdote. Esta ofrenda iba para el templo. Toda ofrenda, dice el verso 9, de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. El sacerdote tomaba esa ofrenda y venía a ser parte del santuario y también de él, porque el sacerdote pertenecía al santuario. Pero luego vemos algo interesante, desde el versículo 11 hasta el 31. Nos habla acerca de una ley que dice la ley de los celos. En aquella época, si un hombre tenía a su esposa y él nunca la había encontrado en pecado con otro hombre, pero él creía que ella en algún momento estuvo con otro hombre, debía hacer lo siguiente. Versículo 13 dice: y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Es decir, si ella había consumado un acto o no, él podía tener ese pensamiento y necesitaba hacer lo siguiente: el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos. 2 libras más o menos de harina de cebada. Verso 17: luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua.
El agua santa se refiere al agua que estaba en el lavacro dentro del santuario. No es una agua que había sido bendecida, no, el agua estaba especialmente santificada porque estaba dentro del santuario. Tomaban de esa agua y dice que tomaba también el sacerdote polvo que hubiera en el suelo. Ese suelo donde estaba el santuario era un suelo santo porque estaba dentro del santuario. Es decir, al mezclar esta agua venía a ser una agua especial, una agua que tenía que ver con las cosas santificadas. El sacerdote hacía venir a la mujer, ponía, dice el verso 18, podrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. El verso 19 dice, y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido, a inmundicia libre seas. Pero, versículo más adelante, dice, si has habitado contigo fuera de tu marido, el sacerdote le conjugará de esta manera, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. La mujer bebía esta agua, y si la mujer no había estado con hombre alguno aparte de su marido, es decir, si no había caído en adulterio, no pasaba nada. Pero si había caído en adulterio, su vientre se hinchaba, y cuando dice su muslo se cree que habla de su útero, dejaba de procrear. Aquí quien juzgaba no era el sacerdote, sino el juez máximo, que es Dios. El Señor mandó que se lo haga así, de esa manera, y así se lo hacía. Para ir terminando, dice el versículo 28, si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella sería libre y fecunda. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se mancillara. Es muy interesante las leyes en aquellos tiempos. Pero aún hoy, aunque no existen estas leyes, existen principios. Y dentro de los principios, nosotros sabemos que si en algún momento andamos en pecado, las cosas no nos van a ir bien. Cuando nosotros confesamos, como decía el versículo 7 en antes, si nosotros vamos al Señor, las cosas cambiarán. No porque el Señor nos esté maldiciendo por nuestro pecado, sino porque nosotros estamos cayendo en maldición al alejarnos de Él. Hoy es día de meditar y decirle al Señor, Señor, si hay algo en lo que te estoy fallando, ayúdame a separarme de ello. Ayúdame a hacer las cosas como tú quieres y a recibir tu bendición. Que el Señor te bendiga en este día y en esta semana.